Hola mis queridos amigos, nuevamente su doctor Tigre con el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, en el día 716 que le resta a Lenin Moreno en su gobierno. Ya hemos pasado por 744 días de resistirle y solo le restan 716 días. Y en estos 716 días, lo que nos hacemos la pregunta es, ¿qué es lo que le puede sostener a Lenin Moreno el resto del tiempo que le queda cuando ha perdido toda la credibilidad en Ecuador? Apenas tiene un 8% de credibilidad según las encuestas y apenas tiene el 17% de aprobación según las encuestas. Pero todos sabemos que además de eso, la economía está muy mal, el país está parado, no se compra, no se vende, no se mueve nada. Es una de las tres peores economías de América Latina. Y prácticamente podemos hablar ya una de las cuatro peores economías de América Latina. Son Venezuela a la cabeza, básicamente por el bloqueo de Estados Unidos. Es decir, el problema de Venezuela fundamentalmente dejó de ser Maduro y pasó a ser el bloqueo de los Estados Unidos. En segundo lugar, Macri. El problema de Argentina es Macri, es la política de Macri. Luego, Ecuador. El problema de Ecuador es Lenin Moreno y es la mala práctica política de Lenin Moreno. Y actualmente Brasil, donde el problema es Bolsonaro. Es decir, de todos los países latinoamericanos que están mal, uno está mal específicamente por el intervencionismo extranjero. El resto están mal porque no han sabido manejar la economía. Bien, ante esta realidad que nos enfrentamos, nos preguntamos, ¿qué es lo que le sostiene a Estados Unidos? Evidentemente, lo primero que nos surge a la cabeza es que lo que le sostiene a Estados Unidos es fundamentalmente Estados Unidos. Es la embajada norteamericana, es el Comando Sur, que está en Ecuador ahora operando. ¿Y por qué lo sostienen? Porque no quieren a Correa en el gobierno de Ecuador. ¿Y por qué no lo quieren? Porque sencillamente el gobierno de Rafael Correa era, y Rafael Correa era hoy el más firme y claro opositor a Obama y a los gobiernos de Estados Unidos. ¿Y cómo se manifestaba? Pues lo primero que hizo fue sacarle la base de Manta. Eso para los norteamericanos es imperdonable. Segundo lugar, sacó a USAID, la Agencia de Ayuda Internacional de Estados Unidos, acusándola de que utilizaba recursos económicos para influir en comunidades indígenas y manipularlas en lo que era la protesta contra Rafael Correa. En tercer lugar, porque planteó cosas muy concretas y apoyó a Venezuela, apoyó a Cuba, apoya a Nicaragua, apoyaba a Bolivia, apoyaba a Lula, apoyaba a Cristina Fernández, toda aquella camada de presidentes que son y eran parte del dominado socialismo del siglo XXI en América Latina, que es a su vez realmente lo que se llama el socialismo latinoamericano, una interpretación del socialismo que se caracterizaba porque no quería la desaparición del mercado, sino que quería hacer socialismo con mercado, que se diferenciaba del socialismo cubano, del socialismo stalinista, que era socialismo sin mercado. Pero, ¿qué es lo que le decía? Quería que el mercado esté subordinado al ser humano y no al revés, como funciona en el resto del mundo, donde el capitalismo está vigente, y era que el ser humano
es subordinado al capital. Es importante entender que el neoliberalismo es una corriente que nace en el siglo XX, en 1970, en la Universidad de Chicago, y esta corriente neoliberal propone que el mercado tiene que no estar sometido a ninguna norma, porque él se autorregula, que no tiene que haber ninguna intervención del Estado en el mercado. Esa es la teoría neoliberal. Y el mercado es el que regula si usted tiene trabajo o no tiene trabajo, si usted tiene salud o no tiene salud, si usted tiene derecho a la vida o no tiene derecho a la vida, si el país tiene derecho a conservar sus riquezas naturales o no tiene derecho a conservar sus riquezas naturales. Eso lo decide el mercado, no lo puede decidir ningún gobierno. Se consideraba que el mercado era algo así como un dios que podía decidir la suerte y muerte de todos los que le siguen, los que creen en él. Así es el concepto del neoliberalismo. A este concepto del neoliberalismo se le opone el concepto del socialismo del siglo XXI, que dice que es el Estado el mayor inversionista, el mayor proveedor de empleos, el mayor regulador del mercado. Ya el mercado no puede estar solo, sino que es el Estado el que tiene que regular el mercado. Y porque el Estado representa y debe representar a todos los individuos que conforman ese territorio. Y el Estado es en sí el conjunto de leyes y de autoridades que están gobernando un territorio. Entonces, en ese fundamento es lo que se basaba esta gran crítica. ¿Qué es lo que ha resultado? Que la embajada norteamericana actualmente tiene a Lenín Moreno absolutamente como un títere. Es un títere que apoya a Prosur, que es la asociación de estados latinoamericanos de Sudamérica, estados sudamericanos que quieren la intervención de Estados Unidos en Venezuela y que soportan la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Esta intervención no solamente es militar, la militar es la última opción, es una intervención de bloqueo económico, como antes se hacían los asedios, los sitios a las ciudades. En el tiempo de Roma, Roma sitiaba y a su vez fue sitiada luego por Atila y por otros bárbaros, y este sistema de sitiar las ciudades era el mecanismo de doblegar a los enemigos. Ahora Estados Unidos sitia a Venezuela, también ha sitiado a Cuba y quiere sitiar a Nicaragua. Y esto es el papel de Lenín Moreno, apoyar el sitio a Venezuela. En segundo lugar, el papel de Lenín Moreno es procurar por todos los medios, tanto legales como, si es posible, ilegales, que Rafael Correa sea candidato en las próximas elecciones y se presente a las elecciones, y que algún partidario de Rafael Correa pueda llegar a ser el que participe en las próximas elecciones y lo represente. Esa es la segunda finalidad que tiene el gobierno norteamericano en Ecuador. La tercera finalidad que tiene el gobierno norteamericano en Ecuador es controlar el fenómeno migratorio y el fenómeno de drogas, porque está absolutamente consciente Estados Unidos que los narcotraficantes y los traficantes de seres humanos son en este momento lo que los piratas fueron para el Imperio Español. Los piratas ingleses traficaban con negros, robaban, invadían, asediaban a los barcos españoles, a la flota, invadían los territorios españoles, hasta que finalmente Inglaterra consiguió que todos los territorios de América Latina se independizaran, les brindó apoyo militar
y ese apoyo militar se convirtió en una deuda que nosotros, en el caso de Ecuador, tuvimos que pagar a los ingleses por 150 años. Este mismo fenómeno es lo que está viendo Estados Unidos. Ve que los nuevos piratas son los traficantes de seres humanos, son los traficantes de drogas, porque los seres humanos que llegan a Estados Unidos lo que hacen es succionar dólares de la economía norteamericana para enviarlos a sus familias, que son las más pobres del tercer mundo, y estas familias a su vez pueden convertirse en agentes de cambio social dentro de sus territorios. En cambio, los narcotraficantes están inundando las calles de Estados Unidos con drogas, enfermando a su población, haciéndoles adictas a la droga, facilitándolas, porque ya son adictos, no es que ellos les hacen adictos, ya son adictos, sino que facilitan la adicción. Pero además están haciendo algo que es vendiendo drogas y trayendo armas, que es el negocio. En este negocio de llevar drogas y traer armas está implicado la CIA. La CIA, a su vez, como lo revela la película Armados y Peligrosos, o como lo revela la película Gángster Americano, la CIA tiene entre los fondos con los cuales maneja las relaciones internacionales de Estados Unidos con sus agentes el dinero de las drogas. Entonces, es un gran problema. Pero finalmente, ¿qué es el otro elemento que sostiene al gobierno de Lenín Moreno? El otro elemento que sostiene a Lenín Moreno es la banca y a su vez sus medios de comunicación. La banca sigue siendo dueña de los medios de comunicación como siempre lo fue antes de Rafael Correa. Rafael Correa creó un periodo de 10 años en el que le quitó a la banca quebrada sus medios de comunicación, pero la banca que no quebró sigue conservando y manejando los medios de comunicación, porque ellos, junto con las cámaras de comercio y las cámaras de industria, son los que pagan la publicidad. Y el que paga la publicidad es el que le dice al dueño de la radio y al periodista lo que tiene que decir. Entonces, los medios de comunicación que están vinculados con la banca, con los exportadores, con los industriales y al mismo tiempo con familias poderosas de los medios de comunicación, ellas que han gobernado el país durante todas estas épocas hasta que llegó Rafael Correa y cada sabatina les cuestionaba y cuestionaba su poder, hoy son los que sostienen a Lenín Moreno porque saben que el retorno de Rafael Correa es inmediatamente una acción para acabar con lo que ellos llaman la libertad de prensa, porque la libertad de prensa en América Latina no es la libertad de el periodista que tiene la información fidedigna y conoce los hechos y los manifiesta a través de un medio de comunicación. No, la libertad de prensa en América Latina es la libertad que tiene el dueño del medio para atacar a cualquier persona mediante linchamiento mediático, a cualquier gobierno, para exigir, para respaldar, para cambiar medidas económicas, medidas sociales, etcétera, etcétera. Es el mecanismo de presión que tiene la clase dominante con la que nacimos. Cuando nosotros nacimos como Estado patio trasero de los Estados Unidos, cambiamos. Ya no pagamos tributos a la corona española, pagamos tributos a los ricos de nuestros países. Y los ricos de nuestros países a su vez controlan el ejército y el gobierno, y esos ricos de nuestros países empezaron siendo terratenientes en la época de los españoles, luego pasaron a ser comerciantes, exportadores, industriales, y son el mismo clan, con la misma mentalidad, con la misma cultura, con el mismo sistema de opresión.
Estados Unidos lo único que hizo es respaldar a esos clanes de cada país y a obligarlos inclusive a que se peleen entre los clanes de cada país para tener 33 estados separados que se peleaban entre sí y que aceptaban ser el mayor proveedor de mano de obra barata y de productos y materias primas, y actualmente ser mercados de venta de productos norteamericanos. Muchas gracias.